Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante controversial, ¿verdad? Hoy, como ustedes saben, pues vamos a tener un estudio de tema. La próxima semana seguiremos con nuestro estudio de 1 Corintios en el capítulo 11. Así que este tema controversial es precisamente la existencia de Dios. Esto que muchas personas a lo largo de los tiempos han existido muchas personalidades que son escépticos, que son agnósticos, que son ateos y que buscan negar precisamente la existencia de Dios al dar pruebas empíricas, superficiales para ello. Y esto ha traído pues una tremenda confusión, incredulidad para muchas personas. Pero nosotros como creyentes, ¿de qué forma podríamos mostrar o demostrar que Dios existe? Esta es una pregunta que yo creo que nos debemos de hacer cualquier persona que cree en Dios. ¿Y cómo es poder sustentar los argumentos sólidos y necesarios para que la gente pueda creer que verdaderamente existe un Dios en los cielos? Así que nuestro tema, o nuestro título de nuestro bosquejo que ya hemos enviado previamente, dice así: si Dios existe, ¿cómo podemos explicar su existencia? Bueno, para esto vamos a dar dos respuestas y la daremos en este sentido, de que primero, todo ser humano pues tiene un sentido interno de Dios. Ahorita vamos a explicar esto. Y la segunda respuesta es que debemos de creer la evidencia bíblica de la existencia de Dios. Con estos dos argumentos son suficientes para que nosotros podamos exponer a cualquier persona la existencia de Dios mismo. Entonces vamos con el primer punto. El sentido interno del ser humano de que Dios existe. Cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene un sentido profundo dentro de su ser y dentro de su corazón de que Dios existe, de que es un ser sobrenatural, de que es su creador, y muy a pesar de que muchos niegan con sus palabras, con sus pensamientos, con argumentos, y como ya dijimos, superficiales, niegan su existencia. Pero, sin embargo, si vamos directamente a la Escritura, el apóstol Pablo dice que todas las personas que no creen y que rechazan a Dios han conocido a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que han conocido a Dios si le han rechazado? Bueno, es muy sencillo. Ellos en su momento no le han honrado como a Dios, ni como a Creador, ni como aquel que es el sustentador de todo a lo largo de los tiempos. Y aquellas personas que no creen, bueno, tampoco le dan gracias porque Dios, así como es el creador, bueno, pues también deberían las personas de darle gracias a Dios porque pertenecen a una creación. Y así lo dice Romanos 1:21. La epístola a los romanos del apóstol Pablo trataba de ser contundente con este argumento y él dice así: pues estoy en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero hay que saber que nadie, o por lo menos la gente escéptica, la gente atea, nunca le va a dar gracias a Dios porque amaneció un nuevo día. Tiene por experiencia propia que si ya salió el sol hoy, el día de mañana también va a salir. Y esto no es precisamente porque suceda de forma secuencial, es por la misericordia y por la gracia de Dios que esto sucede día con día. Pero ¿qué más dice el verso? Que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. A la gente no le agradece por lo que obtiene de Dios, por el alimento, porque le da un nuevo día, porque le da buena salud. Nunca lo va a hacer, sino que se envanece, como dice el verso, en sus propios razonamientos, en sus propios criterios, en sus propias ideas, en sus propias
intenciones de lo duro y entenebrecido que está su corazón. O sea que cuando una persona no cree en Dios, pues tampoco está dispuesta a darle el crédito a Dios como el creador del universo, porque como incrédulo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de lo que puede tener una intención en su corazón. Así lo dice precisamente Romanos en el capítulo 1, ahí mismo donde estamos, en el verso número 25. Dice la Escritura, ya que cambiaron la verdad, ¿quiénes? Aquellos que son incrédulos. La verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Esto significa que antes de reconocer a Dios para glorificarle, para rendirle culto como Creador, ellos buscan rendirle culto a todo lo creado, o sea, al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas, a los animales, o a toda la madre naturaleza, como siempre dice la gente, ¿verdad? A ellos son a los que le atribuyen. Entonces están negados a decir que existe un Dios, pero sí pueden adorar cualquiera de este tipo de astros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ven, y a un Dios que no ven, pues es imposible que lo puedan adorar. Sin embargo, la Biblia dice que si el hombre desea conocer o reconocer a Dios, le sería sencillo porque es evidente. Pues Dios mismo se lo ha revelado, o sea, Dios mismo se lo revela a la persona. ¿De qué forma? Bueno, a través de toda su creación. Romanos, también en el mismo capítulo 1, versos 19 al 20, dice así, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Esto significa que si no existiera la palabra de Dios y que si no existiera todo lo que tenemos alrededor, como cosas reales, en dimensiones, en tiempo y en volumen, sería muy difícil el poder decir que existe un Dios. Pero como existe todo lo que está alrededor, entonces significa que Dios se manifiesta a través de todo lo creado. Dice el verso 20 de esta misma epístola, como ya leímos con antelación, porque las cosas visibles de Él, ¿cuáles? Lo que existe de este mundo, su eterno poder y deidad, ¿de quién? De Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde el inicio, desde que fue fundada la tierra, desde que la creación mismo fue hecha por el mismo Dios, extrayendo el mundo de lo que no existía, de lo que no había, de la nada. Hizo Dios y materializó algo para que nosotros pudiéramos existir y estar hoy viviendo en este mundo llamado tierra, y que tú y yo podamos sustentarnos a través de todas las cosas que están alrededor de nosotros, y que el mundo mismo sea sustentable y que funcione para todos nosotros. Entonces dice aquí en el verso 20, leo completo, porque todas las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas hechas entienden perfectamente que hay un diseño detrás de todo esto, y que si hay algo creado, significa que hay un creador detrás de todo esto. Dicho de otra forma, si existe un diseño del mundo, es porque atrás de ello hay un diseñador de todo, ¿verdad? Y dice luego, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene la excusa para no decir que no existe Dios, puesto que las cosas que se manifiestan todos los días, bueno, son parte de la creación de Dios, y Él es el único al que nosotros debemos de darle gloria. Esto significa que saber de Dios al hombre solo le es posible al mismo hombre gracias a la disposición y a la observación de las cosas de todo lo creado. O sea que el mismo hombre debe de observar y tener el razonamiento para decir, esto nos llegó por sí solo. Esto detrás tiene un fundamento, tiene una genética, tiene un porqué, tiene una causa y también tiene un fin. Entonces esto nos lleva a la conclusión contundente que el problema del hombre
no es la falta de oportunidad de conocer a Dios, sino el rechazo constante de las oportunidades que Dios nos da para conocerle. Ahora, ¿por qué el hombre rechaza constantemente a Dios? Bueno, esta es una pregunta muy sencilla de contestar. En el Salmo 14, en el verso número 1, dice así la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto indica que hay una corrupción dentro del corazón del ser humano que implica a las personas a llevar un pensamiento totalmente irracional y negar la existencia de Dios mismo. ¿Por qué? Por su inmoralidad, por su conciencia pecaminosa, por lo oculto de su vanagloria, por su lascivia y por todas las cosas que ocultamente no quiere el hombre demostrar a través de sus pensamientos, pero sí lo demuestra con sus actitudes. Entonces esto nos lleva a considerar también lo que dice, por supuesto, la epístola a los romanos, ahí mismo, en el capítulo 1, verso del 28 al 32, donde viene un catálogo de pecados, un catálogo de acciones pecaminosas que tiene el hombre, por lo cual estas son utilizadas para la negación de la existencia de Dios. Y leo así: y como ellos, ¿quiénes? Los incrédulos, los ateos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no entra dentro de las prioridades de querer conocer a Dios mismo, ¿verdad? Ni darle gracias porque pertenecen a la creación, ni darle gracias por la buena salud, ¿verdad? Dice así: Dios los entregó a una mente reprobada. Esto significa que cuando Dios entrega a las personas a una mente reprobada, las entrega a desórdenes mentales, desórdenes sexuales, desórdenes y lascivia dentro de su propio corazón y mente, y provoca que la persona se desajuste en cuanto a sus conductas reales que debe de tener delante del mundo. Por eso es que hay tantas personas que son o violadoras, o asesinos, o tantas personas que no quieren saber de Dios porque su pecado es tan abrumadora, la oscuridad en donde viven, que implica no querer buscar a Dios porque saben de antemano que Dios es santo, e implica que todas las personas que se acerquen a Él deben de buscar la santidad. Dice el verso, ahí donde estábamos, en el verso 25, dice ahí: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra la naturaleza. Dice el verso número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esto está hablando de un catálogo de pecados tremendamente abominable delante de Dios. Y nosotros, en alguna posición, antes de conocer del Señor, caíamos a lo mejor en alguna. Yo no sé si estés de acuerdo o no, pero creo que teníamos a lo mejor más de varias, ¿verdad? De todo este catálogo de pecados. Entonces esto indica que la corrupción en el corazón del hombre impide que pueda conocer a Dios. Es más, aún niegue precisamente la existencia de Dios por todo lo que tiene en su mente. Por otro lado, en la vida del creyente, esta conciencia interna de Dios se hace claramente visible
y empieza a ser evidente y crece porque nosotros empezamos a conocer a Dios, nos acercamos al Señor como nuestro Padre, y a partir de que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos sus hijos, de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo 8, verso 15 y 16, que el mismo Espíritu de Dios nos revela que somos hijos de Dios. Es la manera en cómo nosotros empezamos a entender y aceptar que todo lo que existe tiene un propósito, y que si Dios nos está mostrando su creación es para que nosotros nos podamos acercar y conocerle, pero no solamente conocerle a Él, sino también conocer a la persona de Jesucristo, como lo dice Colosenses en el capítulo 1, verso 26 al 28. Miren cómo dice la epístola a los de Colosas, en el verso número 27 y 28 de Colosenses, dice así, estoy en el capítulo 1, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto hace referencia a los escogidos, aquellas personas que anhelan estar cerca de Dios, que le buscan de todo su corazón y tienen un sentido de buscar a Dios porque quieren vivir una vida santa y piadosa. Entonces dice ahí la Escritura: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Habla de un misterio porque este misterio no es revelado para todos, sino solamente a aquellas personas que, repito, son aquellas que buscan al Señor de todo su corazón. Dice el verso 28, a quien anunciamos, hablando de los creyentes, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa? Que a través de conocer el Evangelio, la gente empieza a ser perfeccionada para que el día que Dios le llame a su presencia, o que muera la persona por alguna causa, esté preparado para llegar directamente a la gloria de nuestro Dios y alcance la salvación. Esto es tan importante que hasta el día de hoy debemos de considerar que es necesario y urgente conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si muchos pueden negar su existencia, también muchos podrán ir al infierno eterno, no conociendo al Salvador, y sí alcanzar la maldición de estar de por vida eternamente dorándose en el fuego eterno. Número 2, mis hermanos, y la segunda instancia, ¿verdad?, es creer en la evidencia bíblica de la existencia de Dios. Bueno, por todas partes de la Escritura se da por sentado que Dios existe, inclusive da muchas pruebas indubitables, y necesitaríamos mucho tiempo como para poder explicar todo esto. Así que de forma breve les puedo decir que desde el primer verso de la Biblia, ahí en Génesis, verso 1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, está mostrando claramente, no presenta precisamente la evidencia de la existencia de Dios, sino de lo que Él, como soberano del universo, ha hecho. Y como ya dijimos, hizo de lo que no existía. Entonces se puede decir que la palabra crear solo se le atribuye a Dios mismo, porque Dios crea de lo que no existe. Y entonces podemos ver claramente que cualquier persona que cree fervientemente en lo que Dios ha hecho, bueno, pues está encaminado precisamente a saber que puede alcanzar salvación en la persona de Jesús. O sea que si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, esto nos puede llevar a la ventaja de saber que Dios existe. Como muchos países en el mundo dieron por sentado que la Biblia era la verdad, y a través del tiempo, del tiempo, muchos gobiernos basaron su constitución en la Biblia y sus estatutos de leyes bajo las Escrituras. Entonces, se puede decir que por ella sabemos que no solamente existe Dios, ¿sí?,
sino que muestra las acciones, el carácter y las promesas para que nosotros le podamos buscar de todo nuestro corazón. Y el mismo apóstol Pablo, en el mismo verso que acabamos de leer de Romanos 1:20, dice: porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto se refiere a qué cosa: que todo lo creado, o sea, todo lo que él creó, pudiéramos decir que da evidencia del carácter y de las acciones de Dios. O sea, Dios mismo ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y esto da evidencia. Nosotros podemos dar evidencia de la existencia de Dios. Entonces, pudiéramos pensar que si nuestra mente razona correctamente, deberíamos darnos cuenta que el hombre, tú y yo, somos personas y criaturas hábiles, pensantes, con un sentido común, y pudiéramos decir, bueno, somos personas que no fuimos creados por la casualidad. Fuimos creados por un diseñador sabio, por una persona sobrenatural, por alguien y por una inteligencia exageradamente grande y poderosa, y ese solamente es Dios. El mismo David, a través del Salmo 19, verso 1 y 2, da evidencia a través de los cielos. Y el mismo rey David dice así en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que David está diciendo aquí es que al mirar el cielo de día y al mirar el cielo de noche, es como ver el sol y la luna y las estrellas, el firmamento y las nubes, y todo lo que existe muestra y da evidencia de la grandeza, de la pureza, de la magnitud del Todopoderoso, que es Dios mismo, y que Él es el único que sostiene un orden en todo el universo, en el mundo, y aún en tu propia casa, y tu propia persona, y tu propia salud. Sin embargo, muchas mentes que son depravadas, y esto es fuerte lo que les voy a decir, muchos corazones que están engañados por la ceguera de su pecado, ellos al momento podrían admitir que Dios existe, pero como esta ceguera espiritual está muy intrínseca dentro de su propio corazón, y tienen velados sus ojos para no querer darle a Dios el crédito como creador y como salvador y como el todopoderoso, bueno, pues no pueden admitir que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y que tampoco estableció un orden y un equilibrio en cada especie de los seres vivos. Pero si realmente le dieran crédito, pudieran entender que Dios le da a cada especie un diseño en particular, único, para reproducirse y para sobrevivir de forma singular a cada especie, por singular que fuese. Un ejemplo de ello es simple. La mano que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, es una capacidad que tenemos nosotros para agarrar, para obtener algún objeto, para llevarlo a nuestra boca, para deleitar, para comerla, para abrir la boca, para pensar en nuestra mente, para mirar, para establecer acciones. Y entonces, tan simple es sincronizar nuestros 5 sentidos para tener el contacto y tener la comunicación a través de un lenguaje verbal, audiovisual, auditivo, de tacto, con otros seres humanos que escuchan un lenguaje que entienden y que solamente es entendido por otro ser humano, por otros seres humanos, y tenemos la capacidad de retener esa información y de expresar nuestras propias ideas a otros seres humanos. Esto no lo puede hacer cualquier artefacto hecho por el hombre. No lo puede hacer entre artefactos, ¿sí?, ni una computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Dios se preocupó por dotar a cada ser humano, a cada especie, de un lenguaje en particular,
Pero no existe un lenguaje entre las especies, ya que cada especie de la creación, bueno, tiene su propio sistema de comunicación a través de sonidos, y todo lo que ha sucedido, todo se le pudo haber ocurrido única y exclusivamente a este ser sobrenatural que es Dios mismo, a este Dios inteligente, sabio, Dios del universo, que es tu Padre, mi Señor, mi Salvador. Y esto nos lleva a una conclusión, que cuando creemos en Dios, no basamos precisamente nuestras creencias en argumentos superficiales como otras personas, o argumentos por falta de evidencia, sino que la propia Biblia nos da una abrumadora cantidad de evidencias confiables en la palabra de Dios y de las obras que Él ha hecho para nuestro propio beneficio. Esta es una característica de la fe verdadera, genuina, auténtica, una fe salvadora que nos da certidumbre y confianza, basado en estas evidencias reales y tangibles de existencia, que Dios verdaderamente existe. Como dice claramente Hebreos 11:6, dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que la persona que se acerca a Dios tiene que creer que existe, porque si te acercas a Dios pensando en que no existe, bueno, pues no va a haber ningún cambio radical en tu corazón ni en tu vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y creemos que le hay, como dice la Escritura aquí en Hebreos 11:6, significa que sabemos que existe, que está ahí en los cielos, que escucha nuestras palabras, nuestro corazón, y que también nos va a revelar su palabra y toda su creación. Por eso dice después, y que es galardonador. O sea, galardonador significa que Dios nos otorga de sus promesas, de sus bienes y de todo el paquete de salvación que tiene para aquellos que son sus hijos y que le buscan. Dice en Job, y fíjense cómo dice el libro de Job en el capítulo número 38, verso 4 y 5, y Dios le pregunta al hombre y le dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pareciera que Dios de forma sarcástica le pregunta como diciendo: tú sabrás, o tú estabas ahí presente cuando yo hice toda esta creación. Y todavía le pregunta a Dios: házmelo saber, como para que tú me digas exactamente cuándo. Si tienes inteligencia, le pregunta Dios al hombre. Y luego el verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Como si el hombre supiera todo esto en el tiempo de Job, y que si lo sabes, o quién tendió sobre ella un cordel, como diciendo: ¿tú sabes sobre qué pende la tierra? ¿Tú sabes sobre qué está sostenida? ¿Cómo es que lo podrías explicar? Son conclusiones muy básicas, muy sencillas, que esto nos lleva a la conclusión de saber: Dios verdaderamente existe y hace muchas cosas para nuestro beneficio. El grande problema de nosotros es que hemos perdido la capacidad de asombro. Número 3, dice pruebas de la existencia de Dios, mis hermanos. Estas pruebas, bueno, pues se pueden clasificar en tres argumentos. El primero es la prueba cosmológica. ¿Sí? Que todo lo que es conocido en el universo, bueno, tiene una causa. La Tierra tiene también una causa del por qué fue creada la Tierra. Y si esto tiene causa, la Tierra y el universo, bueno, pues la causa de todo solamente la encontramos en Dios y a través de su palabra. La segunda prueba es la prueba teleológica. Una prueba teleológica es una palabrita dominguera, ¿sí? Por la cual algunos no están familiarizados. Esto significa que si hay alguna causa, siempre tiene una causa, tiene un fin. Esto da a entender que si hay una causa de las cosas, nos debe de llevar a una conclusión. Entonces, aquí refiere esta prueba teleológica que si hay una evidencia de armonía, de orden, de diseño del universo, pues tuvo un propósito inteligente, o sea que el universo fue diseñado por un fin y un propósito de Dios para que funcionara como Él deseaba.
Así que no podemos cuestionar las cosas que Él ha hecho y que ha creado. No puedes cuestionarte a ti mismo por qué eres chaparro, bajito, alto, blanco, moreno, de pelo chino, lacio. No lo podemos cuestionar. Así nos hizo y es como nosotros debemos de tener contentamiento como Dios nos ha creado. Y la tercera prueba es la prueba moral. Esto inicia claramente en lo profundo de nuestro corazón con un sentido común de lo que significa el bien y el mal. Y lo que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra necesidad de siempre impartir justicia y que exista una sensatez dentro de nosotros mismos. Pero ¿cómo poder tener un sentido del bien y el mal y de la justicia? Bueno, pues para esto necesitamos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, que es la fuente de la equidad, que es la fuente de la justicia, que es la fuente del bien y el mal. Es la manera en cómo nosotros podemos saber qué es bueno y qué es malo. Entonces todas estas evidencias son válidas como para evaluar correctamente las evidencias y razonar y llegar a una conclusión que Dios verdaderamente existe. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado. La cuarta y última, mis queridos hermanos, es que solo Dios puede capacitarnos para convencernos de su existencia. Esto no es complicado, es más sencillo de lo que pensamos. En 2 Corintios, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto significa que el evangelio, la escritura, el evangelio, las palabras de mi Señor Jesucristo, el recibirle en nuestro corazón, el saber que somos pecadores, el saber que nos tenemos que arrepentir de nuestro pecado, el saber que tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón, pedirle perdón, humillarnos delante de Él, creer que Él vino a este mundo en su ministerio a morir y que vino en resurrección y aparte fue crucificado en una cruz por nuestro pecado y alcanzó el reino de los cielos y que nosotros los podemos alcanzar también a través de la fe. Esto significa que el evangelio para muchos está encubierto porque no creen que Él resucitó. Creen solamente que Jesucristo está crucificado y por eso es que lo tienen todos aquí en una crucecita, muerto. Pero debemos de creer que Cristo es un Cristo resucitado, que vino a morir y a vivir por nosotros y que hoy está a la diestra de Dios esperando que nosotros le recibamos para que cuando nosotros le podamos recibir en nuestro corazón alcancemos la salvación y la vida eterna. Entonces dice ahí el verso 4 también de 2 Corintios 4, ¿verdad? Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. El enemigo ha cerrado, ha velado el entendimiento de los hombres para que no crean en Dios. Y entonces, ¿qué sucede? La luz del evangelio no les resplandezca y sigan confundidos. Leo completo el verso. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. O sea, para que no seas iluminado con el evangelio, para que te pierdas y para que sigas inmiscuido en el pecado. Esto es lo que hace el Dios de este siglo. ¿Quién? El enemigo, que no permite que los hombres, que las mujeres lean la escritura, que los confunde con su palabra, que no desea precisamente que se conviertan a Cristo y mucho menos que se arrepientan de su pecado, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver claramente que Dios mismo es quien quita la ceguera y lo irracional de nuestro corazón. Y esto implica que muchas personas que están cegadas por su pecado, pues lógicamente no pueden venir a los pies de Cristo porque tienen cegado su entendimiento, su corazón, su mente, y están endurecidos. Por ellos que niegan tanto a Dios y al Dios de los cielos, y niegan y dicen que no existe. ¿Por qué?
porque el enemigo les ha cegado su entendimiento y les impide conocer al Dios de los cielos. Dicho de otra forma, el enemigo no quiere que tú vengas a los pies de Cristo. El enemigo no quiere que te vuelvas santo. El enemigo no quiere que te apartes del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de todo lo inmundo que pueda haber. Eso es lo que no quiere el enemigo. Sin embargo, Dios sí lo quiere. Por ello es que Él nos capacita para evaluar correctamente la evidencia y para creer lo que dice la Biblia y para alcanzar la fe en la persona de Jesucristo para que seamos salvos. Vean cómo dice 1 Corintios 1, verso 21, y con esto vamos a concluir. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. O sea, que en su momento la gente no quiere leer la Biblia, ¿verdad? No la quiere leer, aunque tenga una en su casa. No la quiere leer, le da sueño, no quiere creer lo que dice ahí, tiene muchos pretextos para no leer la Biblia. Entonces dice la Escritura, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, no quiere el mundo conocer a Dios a través de su palabra. Dice entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o sea, por lo que estamos haciendo ahorita. Si tú no quieres leer la Biblia, bueno, ¿qué significa? Dios dice, ok, no quieres escuchar, no quieres leer la Biblia, no tienes el entendimiento, no tienes la intención de poder entender lo que dice, lo que digo yo a través de mi palabra, ok, entonces te lo voy a dar ahora a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo? Utilizando a cualquier persona, por sencilla que fuese, cualquier simple mortal como yo en este momento. ¿Para qué? Para que entonces puedan ser salvos los creyentes y vengan a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto entonces nos lleva a una conclusión de que cualquier sabiduría humana es inadecuada para conocer a Dios. ¿Esto qué significa? Cualquier argumento, cualquier libro, no será suficiente para alcanzar la gloria de estar en la presencia de Dios y mucho menos para alcanzar la salvación. Solamente a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué cosa? La muerte, resurrección de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Y también el conocer de lo que dice la Escritura es solo por el Evangelio, por el poder de su Santo Espíritu, cómo es que Dios se revela al hombre para que el hombre pueda tener el conocimiento de la existencia de Dios, pueda venir a sus pies, pueda reconocerle como su Señor y su Salvador y alcance la salvación en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos bien que tú eres el único que nos puede convencer de pecado, de inmundicia, de maldad, pero sobre todo que nos puedes convencer de que tú existes y de que te podemos tener en nuestro corazón. Hoy clamamos a ti, Señor, rogándote para que tú vengas a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti, buscando de tu bondad, de tu misericordia, para que tú vengas a reinar dentro de nosotros. Rogamos, Padre, para que tú nos guardes. Queremos recibirte en nuestro corazón. Bendícenos, guárdanos, porque en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.